Después de un minucioso trabajo de inteligencia y 40 días de operativos, Feliciano quedó sin escapatoria. Acosado por la incesante búsqueda de los militares, él en su desesperada huida iba dejando en el camino pistolas, granadas, fusiles AKM, por lo que cuando se le captura en Cochas, se le encuentra sin una arma en la mano. Vamos a ver detalles de la segunda parte del reportaje de Feliciano. Veinte detectives del Grupo de Investigación Especial de la DINCOTE, GEIN 4, se internaron desde enero de este año en Chanchamayo, Pariahuanca, Vilcacotto, Andamarca, Comas y La Convención, dando inicio a la mayor operación de inteligencia destinada a localizar, cercar y capturar a Feliciano y 3 de sus columnas, integradas por unos 60 terroristas que se movilizaban hacia Junín. La operación fue decidida cuando se detectó que Sendero Rojo iba a realizar una reunión de su comité central para planear ataques de sabotaje al proceso electoral en marcha. ¿Qué rango tiene? Los hombres de la DINCOTE, bajo la cobertura de camioneros, compradores de madera, frutas, cacao, café y otros productos, infiltraron las comunidades. También 5 equipos del Servicio de Inteligencia Nacional llevaron secretamente modernos equipos de radiogonometría y los ubicaron en Satipo, Huancayo, La Merced, Tingomaría y Huanta. Con estos equipos detectaron que Feliciano se comunicaba con sus hombres por 5 frecuencias y con 5 estaciones. 2 ubicadas en el Alto Guayaga, 2 en Satipo y 1 en Campo Armiño. El 22 de febrero fue capturado Andrés Asco Aspur, camarada Roberto, quien reveló que Feliciano iba a salir de Vizcatán a Satipo, en Junín. Y en efecto, en abril, Feliciano se reunió con el Comité Central cerca a Satipo y decidieron lanzar una campaña militar en la zona y en el Alto Guayaga. Así, atacaron el ramal de Aspuzana, Uchiza y las cercanías de Aucayacu. Pero el cerco comenzaba a cerrarse. A principios de junio, se estableció que Feliciano estaba necesariamente dentro de un área de 8 kilómetros cuadrados entre Huancayo y Pariahuanca. Entonces el ejército cerró la zona con fuerzas aerotransportadas. El 26 de junio, en Campo Armiño, fueron detenidas con una de las radios de Feliciano las camaradas Carmen y Diana, esta última, una de las convivientes de Feliciano. Los hombres de Feliciano en Huancayo fueron capturados con la otra radio cuando compraban un par de muletas para el cabecilla. Al perder comunicación con 2 radios, es probable que Feliciano se sintiera acorralado y decidiera volver a Vizcatán. En su ayuda llamó por radio a 2 columnas terroristas, la del camarada Alipio, que estaba en Carrizales y en la selva de Junín, y la del camarada Jorge, que estaba entre Pariahuanca y Vizcatán. Con los datos de inteligencia, ambas columnas fueron interceptadas y aniquiladas por el ejército. El camarada Jorge y su lugarteniente Saúl murieron en el combate. Un soldado también murió. Todas las rutas de escape estaban cortadas. La caída de Feliciano era ya solo cuestión de tiempo, pues se sabía inclusive que únicamente lo acompañaban Enrique, Agustín, Lisbeth, Olga y Rita. Feliciano llegó luego a la hacienda Acopalca, donde pernoctó 2 días, y de allí se le perdió de vista. Pero casi con la certeza de que Feliciano estaba en la zona de Vilcacotto, desde el lunes 12, más de 2.000 hombres de Fuerzas Combinadas del Ejército, la Fuerza Aérea, Infantería de Marina y la Policía Nacional del Perú apretaron el cerco alrededor de la zona. El presidente Fujimori decidió comandar personalmente la estocada final al último líder importante del terrorismo senderista. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a trabajar toda la noche. Como ustedes han podido constatar, cada efectivo lleva sus ranchos y sus implementos para varios días.
de manera que van a permanecer en la zona. Fue avistado a menos de 300 metros, ¿no? Prácticamente a tiro de fusil, pero logró cruzar el río, se fugó y ahí se perdió. El padre de Feliciano, Óscar Ramírez Martínez, un general del ejército retirado, concedió una entrevista telefónica horas antes de la inminente captura de su hijo, pronunciando duras y dramáticas declaraciones. Como padre, lo tomo porque asume sus responsabilidades como hijo, y como ciudadano, y como soldado. Me alegra mucho, ya que mi ejército, mi Fuerza Armada, lo capture y lo entregue a quien debe entregarlo. Esa es mi posición como padre, como soldado. Y como ciudadano, bueno, que lamento lo que está sufriendo mi país, lo que ha sufrido por causa de este señor y de los otros que lo han seguido. En estos momentos, general, ¿qué le pediría a sus captores? Que cumplan con su deber y que se hace resistencia, que lo liquiden. Y a él le diría primero, mátate antes de entregarte. El miércoles 14 a las 8 de la mañana, el presidente Fujimori anunciaba por radio que Feliciano había caído. Feliciano está capturado. Ha sido capturado esta mañana, madrugada, a las 5:30, junto con 3 mujeres. El gran cerco se había cerrado a las 5:30 de la madrugada en Cochas Chico. Antes, soldados habían encontrado regados en el camino de la huida 2 fusiles AKM, granadas tipo piña y una mochila con 2 pistolas en la zona de Otopuquio. También fue encontrada una agenda perteneciente al comandante Paulo, en la que se registran los pormenores de la última reunión senderista realizada el 9 de mayo pasado en Vizcatán. El presidente Fujimori ya ha dado la buena nueva, pero nadie sabe aún dónde está Feliciano. Hay tensión y apuro en el ambiente. Además del general Carlos Indacochea, jefe militar de la zona, aquí hay más generales vestidos de civil, como esta persona de saco a cuadros, pantalón marrón y gorra beige. Es un alto jefe de inteligencia. De pronto llega esta camioneta. El vehículo hace maniobras raras y el propio general Indacochea lo conduce cerca de uno de los aviones. Nosotros corremos dentro del avión. ¿Cuál es su nombre? Índice. ¿Usted estaba con el camarada Feliciano? Por acá, por acá. Chilalo, mándame a uno. Él es, ¿no? Feliciano, ¿pensaste que llegaría este momento? Cuidado. Grada, grada. ¿Qué tienes que decir? Grada, grada. Ya. ¿Pero por qué están así? ¿Qué tienes que decir, Feliciano? ¿Pensaste que llegaría este momento o no? A ver, la gente. Cámara, por favor. En el trayecto de Jauja a Lima, en el avión Antonov AN-32 del ejército peruano, una cámara de Palacio de Gobierno capta cuando el general alto mando de inteligencia descubre por primera vez el rostro del terrorista, después de 8 años en que fue visto en el video de Sorba el Griego. También, por primera vez, escuchábamos la voz del criminal. Muchas gracias. ¿Lo vamos a encontrar después? No. Bueno. Personas educadas, algunas respetando. Gracias. Muchas gracias, general. Porque el ánimo es ahí ya, es apoyar, respetando todos los principios y todas las bases. ¿Okay? Está bien. Deseo suerte. Y... Sí. No, nadie te va a dejar mal. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias. En el avión también va una mujer de 36 años y Lisbeth, de 16, quienes cayeron con Feliciano. La tercera capturada fue retenida en Huancayo. Este fue el epílogo de una de las persecuciones más espectaculares realizadas en los últimos tiempos y se terminó con los días delictivos y nefastos de uno de los líderes demenciales que registra la historia de nuestro país. Con este operativo se ha dado la estocada final a los últimos aleteos de Sendero Luminoso, una organización criminal que consiguió envolver a nuestra nación en una dinámica de sangre y terror.
Sin duda, la Operación Cerco coronó sus acciones con la captura de Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, que para muchos se había convertido en una leyenda, un mito, y hoy es una realidad.